raíz de todo este proceso de la pandemia, definitivamente hizo mejorar la calidad en términos de lo que nosotros estamos ofreciendo y de lo que los profesores ofrecen a sus estudiantes. Porque obligó que el profesor se formara en algunas habilidades que de pronto no tenía, las reforzara, sobre todo que tuvo que empezar a generar estrategias para poder impartir eso que había planeado. Entonces, él sí se hizo un proceso de reformación, porque ya está formado, de cómo hacía para llegar al estudiante y cómo hacía para transmitir eso. Creo que en términos de lo que nosotros como instituciones ofrecemos, esa calidad sí aumentó. Ya en términos de cómo se hacen los procesos, por ejemplo, evaluativos, que también es otro aspecto que se ha venido afectando, que muchas de las quejas que los profesores dicen es que estos muchachos ha sido difícil que ellos entiendan el proceso. Si hablamos de la calidad del resultado, pues ya tendremos que parametrizar el proceso como tal. Pero definitivamente creo que el proceso que nosotros ofrecemos como institución, y yo creo que todas las instituciones sí en calidad aumentan. Bueno, el mercado seguramente en un par de años me empezará a decir qué tan acertados fuimos o qué tanto afectó. Seguramente pues, puede ser especulativo. Yo en lo personal considero que se han hecho cosas bastante bien, otras seguramente merecerán tener una revisión importante. Yo que sé que partirlo. Lo que pasó, pues obviamente en contexto muy delicado de pandemia, pues era aceptable hasta cierto punto. Hoy estamos en una condición diferente, seguramente algo que nos ha costado pensar es en pospandemia, y después, o sea, algún día, pues, bueno, ya estamos en una situación un poco más manejable, 100%, pero pues se avisora, uno puede hablar de futuro, pero se avisoran cosas que en general es mucho más favorable para dar continuidad. ¿Qué tan preparados estemos para eso? Tengo una inquietud, pues, a los dos invitados de la Católica de Pereira y de Chile. ¿La relación de ustedes venía de antes o fue un hijo de la pandemia? Sí. Bueno, no sé si iniciamos con las damas también o... Las damas. Bien, ¿cómo están? Un placer saludarles y gracias por la oportunidad de participar. Bien, en nuestro caso sí nos conocíamos, fuimos colegas en una organización previa y la pandemia, pues como quien dice, permitió reactivar esa conexión. Y tuvimos, pienso que una gran fortuna el hecho de que nosotros como colegas nos conocíamos, porque con los estudiantes no. Entonces tuvimos esa facilidad de hablar tan abiertamente como que el profesor Loy me dijera, bueno, mis estudiantes funcionan de esta manera, o esta es la cultura, o tienes que de repente demandarles con más preguntas la interacción de ellos, porque algo que bien se notó en la pandemia en un principio era que ellos no participaban o prácticamente, a menos aquí en Chile, era hablar con puros nombres en las pantallas, tú no veías a las personas. Entonces fue un desafío también enfrentar y obligar a que ellos interactuaran. Pero pienso que también ha sido punto a favor el hecho de que ellos son como más autónomos en su aprendizaje y han agarrado un poco más esa responsabilidad de que no es solamente lo que el profesor les da en un encuentro, en una clase. Entonces, eso también era necesario para la formación de los profesionales. Total que pienso que esa conexión que teníamos el profesor Lloyd y mi persona favoreció en mitigar posiblemente esas desventajas. Que, en definitiva, y relacionando con la primera pregunta, el poder en este momento hablar de un término de calidad de atención, quizás no tenemos un cuantificable para poder llegar a una conclusión específica. Pero si hay un proceso de reflexión importante, porque nos enfrentamos, recuerden, nos enfrentamos a una situación incierta, un ambiente de incertidumbre. Y en el primer momento, inclusive, el adaptarnos a esa situación nos tomó un tiempo, nos tomó unos recursos, nos tomó, inclusive para mí, una formación, una capacitación. Ahora mismo, comentarles que estamos, por ejemplo, en un proceso intermedio. Estoy estudiando clases presenciales, pero conectado con algunos estudiantes que están en casa. La primera clase
como que me emocioné con la parte presencial y a los 4 minutos algo así como que no, otro que está virtual. Entonces yo creo que al final de este camino sí va a haber ganancias. En el aspecto de que nos ha llevado a romper esquemas, nos ha llevado a buscar, a manejar diversidad de opciones. Con la experiencia, por ejemplo, con la Universidad Austral de Chile, comenzamos pues, precisamente a buscar dinamismo, a incorporar como también ese ambiente de intercambio cultural o intercultural que puede beneficiar a pensar. Y finalmente, inclusive, indagar, estuvimos con lo que tenemos contacto con la Universidad de Pecho, que son expertos en parte de la organización y de allí es que tuvimos inicialmente, inclusive, como qué pudiéramos hacer con respecto a motivacional, en la parte motivacional, porque estamos ahora también aprendiendo un modelo que de una manera sí nos da entonces esa pauta de decir, bueno, qué tanto avanzamos, cómo lo hicimos o en dónde estamos entonces, sí, yo creo que la experiencia es muy interesante, todo lo que sean, digamos, las presentaciones que han precedido, así lo demuestran. Y creo que de una u otra forma eso nos está dando un buen soporte para que en un futuro pues, podamos de una u otra manera aplicar a estrategias de integral para ir continuando, digamos, esa relación entre lo presencial y los aspectos de eso. Muchas gracias. Esta mañana podemos hacer la pregunta, hacer el comentario, una pregunta muy asociada a esa diferenciación en todo lo de simulación frente a la realidad. Se usan las variables pues, en la simulación, pues no son visibles, o quizás no se tienen en cuenta para facilitar el proceso o lo que sea, pero que en la práctica cuesta mucho y que al fin y al cabo pueden dañar esta iniciativa. Tenemos ustedes de las unidades tecnológicas de Santander en su presentación que pues, también era un ejercicio bastante, pues, de una manera teórico-práctica, fluidos. ¿Cómo se da ese equilibrio? Pero obviamente la simulación pues, facilita ciertos procesos, pero ¿cómo no olvidar ese pedacito práctico que se requiere de verlo, de sentirlo, de tocar la grasa? A veces son ingenieros mecánicos. Esto, pues bueno, todo depende pues, del nivel de formación. Digamos que la ingeniería como tal, pues siempre va a faltar un poco la experimentación, pero los simuladores llegan a tener un acercamiento. Sin embargo, es como el que quiera aprender a volar un avión. Se puede hacer todos los simuladores, pero hasta que no se monte a montar el avión, no es piloto. Entonces, desde mi punto de vista, siempre debería ser la experimentación. Que me estoy formando un técnico, solo con simulación un técnico, desde mi punto de vista, creo que no serviría, porque el técnico sí vas a hacer todo el tiempo. En ingeniería sí se podría llegar a cubrir gran muestra en simuladores y otra parte experimental, pero ya a nivel técnico y hasta de pronto tecnológico, sí creería que ahí sí toca pues, mucho más experimental por los procesos que se realizan. Desde la parte de ingeniería muchas veces es supervisión y control, y tú puedes aprender eso desde parte de un simulador, pero digamos un técnico que haga un tornero, un fresador, un soldador, es el hacer en un simulador, pues en este momento que conozca, digamos, con los recursos que se tienen acá en Colombia, es bastante difícil que haya 3D para coger un electrodo y que no se le pegue realmente. Agradezco a usted que, por ejemplo, en las unidades que ya tienen esa vocación tecnológica, pues muy marcada en su ADN. ¿Cómo lo han sentido? Totalmente de acuerdo con el ingeniero Sergio. En la parte tecnológica es muy complejo este tema de manejo de herramientas. En la parte presencial, yo le digo a mis muchachos, ustedes tienen que aprender a machucar para que la próxima vez cuando utilicen el martillo ya no se vayan a volver a machucar. Sí, es muy importante esta parte del hacer físico, del hacer dentro de las prácticas, para que ellos salgan con esas competencias, para que puedan reforzar esa parte de conocimientos. Yo creo que lo que de pronto esto sí nos ha ayudado en la parte es de la competencia blanda. Los muchachos ya se volvieron más habladores. Todos coincidimos en las sesiones en decir que las competencias blandas crecieron en los muchachos. Ellos en la parte investigativa ya se metieron mucho más en el cuento, ya son más sueltos al momento de hablar, ya no son tan tímidos al momento de hacer una presentación, al momento de hacer un trabajo escrito, de buscar información. Esto les ha ayudado mucho. Pero con respecto a las competencias físicas, digámoslo de esta manera, ya es un poco más complejo. Ahora, deben complementar lo que ese proceso Mariano.
sí hubo una ganancia respecto a que, si bien en ambos escenarios había unos conceptos previos, que ellos pudieran haber hecho por simulación un proceso, ya les llevaba con una mayor idea de lo que iban a hacer en el proceso. Entonces, a la hora de que, como volvimos a la presencialidad y la alternancia, entonces ellos ya tenían la idea de qué es lo que iban a hacer y a punto. Entonces, de pronto, ese proceso de aprendizaje en el hacer fue más rápido y más fluido que en otras prácticas que se hacían antes del periodo de pandemia. Luis, yo creería que, sumado a lo que han dicho los compañeros, las métricas de calidad tienen que cambiar. Eso es un punto que también tiene que, si nosotros lo analizamos hoy, no desde el COVID, sino la pandemia y lo que generó, sino desde lo que nos plantean los retos de la educación con el decreto 1330. Esos objetivos de aprendizaje lo que nos están mostrando claramente es eso que tú decías ahora. Nos van a evaluar más adelante. Ya nos están evaluando las empresas, nos vienen evaluando. ¿Y cuál era, por ejemplo, la dinámica para Santander? Está muy lejano de lo que nosotros estamos viviendo como empresarios. Ustedes van allá y nosotros vamos por aquí. Esas dinámicas han generado, digamos, que haya una mejor interrelación entre lo que hoy estamos generando como futuros profesionales, pero seguimos detectando que todavía hay falencia, es decir, que esa calidad de pronto no es la que espera el empresario. Y ahora con el tema de la pandemia, el confinamiento, lo que generó, ¿qué pasa? Esas métricas se tienen que cambiar. Miren que ustedes, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero los estudiantes han presentado pruebas a ver, y ellos me dicen a mí, eso es terrible. Tal como me lo han contado a mí, yo digo, oiga, impresionante. O sea, es al frente del computador, no puede usted hacer así esto porque inmediatamente algo sucede, es terrible. Entonces, mire, ¿cómo se hace ejercicio? O sea, si están preparados nuestros estudiantes para eso, o sea, o nosotros los estamos preparando para eso, para enfrentarse a ese piloto del computador de que no puede moverse, de que tiene que estar tanto tiempo, no se puede levantar. O sea, frente a esa dinámica, si vamos a analizar temas de calidad, por eso les decía yo, las métricas tienen que cambiar, ¿sí? El objetivo de aprendizaje está claro, o sea, es ese profesional. Pero ¿qué ha sucedido? Si llevamos estudiantes que estaban en el trabajo remoto, los llevamos a la práctica y el estudiante sigue sintiendo que esa práctica es fundamental. Lo hablo yo desde la UDESI y del curso de gerencia logística. En la universidad se empezó a trabajar un modelo ya de alternancia y en algunos cursos desde el semestre 2021 se dijo van a tener tantas clases prácticas o van a elegir clases prácticas para esos cursos porque tienen laboratorios, porque hay que hacer. Y uno siente que cuando el estudiante va a la universidad, a ese laboratorio, o sea, a ese simulador, a trabajarlo allí, porque es que el tema de, ¿por qué insisto yo en la métrica? Porque es que ¿cómo vamos a evaluar al estudiante que tiene datos, tiene smartphone, tiene 2 computadores? Cuando yo trabajé en curso de simulación con Rexina hace no menos de un año, yo no tenía problema con los estudiantes que tenían 2 computadores y demás, pero tenía un problema gravísimo cuando el estudiante me decía, yo estoy ahí, profe, pero pues estoy desde el celular, se me fue la luz, o estoy en Barranca en una finca y yo trabajo y pues ahorita no tengo tiempo para conectarme. Entonces uno dice, y vamos a pretender evaluar esas métricas con esos modelos. Entonces mire todo lo que nos trae. Entonces, hoy hablar de calidad es muy difícil frente a ese tema. Sí, si vamos a hablar de métricas, sí, están puestas allí. Las mismas autoevaluaciones que nos hacen, o sea, las evaluaciones que se dan a los profesores. O sea, uno revisa y dice, esas evaluaciones deben estar dadas en función de los recursos con los que estamos trabajando, de lo que se está manejando. Entonces, esas métricas sí tienen que mejorar, porque si no, de lo contrario, sí lo que tú dices, Luis, vamos a encontrar que a futuro nos van a decir, pues, obviamente la calidad de no sé cuánto. Y resulta que nosotros con esto que estamos viendo hoy, con lo que yo he visto, o sea, para mí la calidad desde el punto de vista tanto de nosotros como de los estudiantes ha mejorado rotundamente. Tú no acabas de decir, mire, o sea, las universidades han puesto, como se dice, en la ruta de la calidad, esfuerzos, recursos, todo lo que ustedes pueden imaginar. Y estos trabajos que se presentan con la COFI, pues son una muestra clara, Luis, de que sí estamos orientados a querer mejorar, a fortalecernos. O sea, después de lo que uno ve, yo digo, ¿cuántas herramientas hay que se están trabajando
y que realmente fortalecen mucho al ingeniero, lo fortalecen muchísimo, pero obviamente requieren unos procesos muy amplios de planeación, de tiempos, de recursos, que es lo que en este momento pues también las universidades han tenido que dinamizar. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo, porque, por ejemplo, nunca se desconoce todo lo que hagan las universidades, todo lo que hagan los docentes, pero sí hay un reto muy grande en un detrás de cámaras, ¿sí? Que no vemos nosotros muchas veces todo ese contexto, ¿sí? Si bien es cierto, a través de los trabajos que los estudiantes nos entregan, pues uno ve que hay avance, que hay evolución. Pues a diferencia cuando uno los tiene en el salón de clase y se da cuenta de que, sí, este está trabajando, este está aportando, este está haciendo, pues por fuera no sabemos, ¿cierto? Más allá del resultado que tenemos. Entonces yo pienso que en ese sentido la presencialidad le aporta un componente muy importante y como le mencionaba mi colega, esas métricas que tenemos nos están apuntando allí y por eso muchas veces es que es tan determinante el tema de que sí hay calidad, no hay calidad de la parte educativa, ¿sí? Y más cuando hay un contexto muy grande detrás para todo lo que son las renovaciones, los nuevos decretos, los nuevos exigencias que tienen del ministerio. O sea, ahí hay una brecha grande y como dices, si seguimos con esas mismas métricas, pues muchas veces pues ya, digamos, nos van como sectorizando con respecto a la respuesta. Profesora Dulce, tiene la mano levantada, ¿quiere comentar algo? Era de la participación anterior. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. Sí, señor. La hago como empresario. Después voy a hacer otra como estudiante. Perfecto. ¿Cómo sabemos o cómo llegamos a entender que los futuros ingenieros están aptos para salir al mercado laboral? ¿Cómo lo definimos? Pero, yo creo que allí existen varias visualizaciones que podemos hacer. Yo recuerdo un Y la momento próxima también debería acompañar. creo que sí que se viene Y planteando para que estemos aquí. en diversos contextos internacionales, europeos, latinoamericanos, y comenzamos a tratar de medir la brecha entre las expectativas que pueda tener el sector empresarial desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista de resultados necesarios, y lo que estamos logrando definitivamente, digamos, ese momento ya de inserción, de salida. Pero también pudiéramos estar mirándolo desde la perspectiva del estudiantado. Los profesionales hoy en día, bajo las condiciones que se ofrecen en el contexto universitario hoy en día, esa brecha entre lo que ellos están esperando y lo que están logrando, ¿qué tan distante es? O también pudiéramos verlo desde la perspectiva, si se quiere, digamos ya de lo que estamos en la parte académica. En todo caso, la impresión que yo traigo en todo este tema es que nos falta trabajar de una manera mucho más de la mano, de una manera mucho más grave. Y esa es la forma, inclusive, que digamos que de los ejemplos de la internacional que estamos viendo, el tema, por ejemplo, de competitividad, el tema de desarrollo de clúster, por ejemplo, esa experiencia de los universitarios en el programa de clase, o algunas otras experiencias específicas, y en donde entonces se ha logrado esa reflexión. No es que los lineamientos del gobierno convencional están direccionados hacia una orientación, pero esto que se le va por otro y otro. Entonces, la impresión en personal pues, que tengo es que definitivamente para lograr de pronto realmente una administración de distanciamientos y de debilidades que de otra manera en ese sistema es lograr esa reflexión. Y no asumir muchas veces como esa, digamos, esa parcialidad, muchas veces desde mi perspectiva única, investigativa, académica, empresarial o gubernamental, ¿no? Entonces yo creo que la invitación está hecha en ese sentido. Y en definitiva, pues sí, podemos mejorarlo de muchas formas, pero definitivamente el camino correcto es lograr
el punto de coincidencia y el punto en el que vamos todos a apuntarse hacia indicadores del futuro. Luis planteaba en ese sentido esa generación de brechas. Yo creo, pues, lo escucho a ustedes y con la pregunta que nos hace, de pronto esa brecha de diversidad de empresas se ha visto aumentada o afectada por este contexto, porque obviamente la universidad, como nos tocó en una familia, como nos tocó en una empresa, en lo que sea, en las organizaciones, primero fue cuidar nuestra casa, ¿no? O sea, primero, ¿cómo me encuadro yo? ¿Cómo nos encerramos en la casa? ¿Cómo nos conectamos? Después en el trabajo, ¿qué vamos a hacer? En la universidad, llévese el equipo, o sea, como la parte muy operativa del asunto. En las empresas igualmente, en las empresas, bueno, nos toca cerrar, nos toca cierre, todo este tema lo hizo, pero por la que nos tocó. Entonces, seguramente hay cosas que se han avanzado, quedan quietas. Y seguramente en este momento que se están retomando mucho más los ejercicios, en una nueva dinámica. Entonces, seguramente ahí se generó una nueva brecha, así como usted lo mencionaba, la brecha tecnológica, pues, que tiene todas las comodidades, 2 equipos, un cuarto, cada persona en la caja tiene un cuarto, el papá, la esposa, los hijos, y pueden conectarse fácilmente, el que atrape el celular, ¿cómo hace para que puedan hacer que los resultados sean libres? Entonces, yo siento que hay unas brechas que tenemos que contarlas en muy poco tiempo. Aquí que, pues, de pronto, lo hemos dicho coloquialmente, si veníamos con un tema de participación de mujeres, ¿qué tanto se ha afectado? Pues tú dices que sí se ha afectado, que obviamente parte de su trabajo y su actividad se ha visto afectada, y eso qué efectos va a tener en 3, 4, 5 años. ¿Cómo ha desestimulado la participación de las mujeres, en este caso en particular, en las carreras de ingeniería para incentivarlas, que venimos con un camino pues, no maravilloso, pero con cierta tendencia a la mejora? Hay estudios que están demostrando que el efecto es perverso. Entonces toca cuidar todas esas empresas nuevas que se generaron, que no estaban pensadas, y lograr, digamos, minimizarlas en un tiempo pues, muy fuerte, porque seguramente para temas que la pelea que tenemos con el estudio interna de la región universidad-empresa se va a romper, y seguramente pues, que eso no existe, lo que usted tratamiento por acto o valor. ¿Cómo voy a saber que ese regional es el adecuado? Porque si no tenemos que algo, no lo sabemos, que es una moneda al aire. Entonces, sí, es ingeniero mecánico, ingeniero civil, lo que sea, lo que no requiera, pero cuando llegan, no sirve, no funciona. Entonces, es un paradigma muy interesante, pero gracias por tu pregunta. Yo le añadiría también que ahorita tenemos una economía muy cambiante y también para los empresarios un reto grande hacer como una transición en todo este escenario que nos tocó. Entonces pienso que es fundamental, o sea, articularnos y establecer todas esas sinergias, ¿sí? Que ya no se vea como el empresario está por allá lejos, el estudiante, el profesor, sino que también a la luz de estos escenarios virtuales pues permite unos espacios más colaborativos, más de trabajo, porque a veces, por ejemplo, también el empresario puede tener una idea que su línea es para allá y de repente puede haber una nueva versión que le dé un enfoque más amplio. Entonces también está como puesta la posibilidad sobre la mesa de que se puedan establecer pues, escenarios más amplios, más participativos. Incluso el contexto, de esta manera, se representa centrales a los sistemas de Cali. Pueden tener, o sea, al llegar a comer de ellos y toda la intencionalidad de salir adelante pues, en este contexto de pandemia, pero hubo un efecto social en particular allá que frenó todo. Y si uno no lo ve, no lo cree. Es sorprendente. Me cogí que hace unas 3 semanas y mirábamos eso, cómo a pesar de que todos se quieren reactivar, todos se quieren mover, las universidades, ámbito empresarial, les ha costado un poco más por el entorno social. Para que ninguna conversación política, sino esa parte social, cómo tienen todos en un contexto muy diferente. O sea, que se han sumado cosas que quizás, aparte de la pandemia, aparte de una institución social complicada, pues obviamente la irregularidad de los calendarios, pero un montón de cosas que han hecho que es una mezcla bastante compleja, pero también es la habilidad nuestra como universidad, pero como universidades, para poder solventar eso y poder solventar soluciones que promuevan ese cambio. Y eso es pues, cómo va a impactar el curso de mecánica de fluidos o el curso de biomedicina, sin duda básica. Lo que están despertando es enorme entusiasmo, porque lo que ha sido la recepción escuchar en la mañana de hoy ha sido que son resultados positivos. Aquí el esfuerzo individual
seguramente porque eso ha surgido muchas, yo creo que muchas veces la universidad dijo, bueno, tiendas como puedas, y saques con el carro de la mejor manera posible. Y ahora este momento, imagínate, ya se está haciendo, bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cómo fue esto? ¿Esto podemos implementar? ¿Esto quizás no? Seguramente, como estaba pensando en su posición cuando usted decía, hay ciertos laboratorios que no pueden montar en simuladores de qué y sus costos son aceptables, pero sabemos que hay unos laboratorios que son maravillosos, que no requerirían uno jamás ir, pero valen cientos de millones de dólares, pero cifras importantes. Y también me da hasta qué punto de pronto es creativo, me dio alguna vez en un laboratorio de una práctica de física, hacerlo en la casa. Pues sí, chévere, pero no podemos sustentar una carrera de ingeniería o una carrera tecnológica por simplemente estar creativo en la casa y cojan el aceite de la cocina y cojan agua en la balanza de tal manera. Entonces, esos equilibrios son muy difíciles, pero bueno, aprendimos. Yo tengo muy presente en esa cosa de virtualidad, pues quienes nos hacen de forma remota, que se ve muy bonito, de todos nosotros no se ve tan bonito. Eso son cosas que nos ha tocado aprender. O como, por ejemplo, hace 14 años tuvimos nuestro primer evento así con este formato híbrido. Me acuerdo que en la universidad que lo hicimos, le dañamos el internet a toda la universidad para poder tener el canal dedicado para hacer esto. Entonces, hemos evolucionado y tuvieron que bajar toda esa cantidad de cosas para poder llegar acá. Y que seguramente muchos de esos temas estaban en el tintero, que estaban importantes realizar porque se han realizado. Aquí la diferencia fue que logramos, pues, la pandemia logró realizarlo y que seguramente te tienen que dar los aprendizajes positivos en ese sentido. Luis, yo quiero complementar algo con lo que usted está diciendo con la pregunta que nos hace el joven con respecto a las empresas. Las tecnologías van avanzando, a un paso agigantado. Entonces, podemos trabajar conjunto. ¿Sí? Hoy en día se ven mucho las consultorías, el trabajo en conjunto del empresario y el estudiante. ¿Sí? Y le hace facilidad para la academia. ¿Sí? Yo creo que aprovechar estas plataformas que tenemos hoy en día, podernos conectar sin necesidad de que el empresario vaya hasta la institución, se puede conectar con su casa, en su oficina, con los estudiantes estando también en su casa o directamente en la institución, también les puede ayudar mucho esa parte de los empresarios. Y yo quisiera también resaltar ahí los estudiantes. Los estudiantes han tenido muchos retos también, ¿sí? Con la metodología que cada docente esté bien buscando para mejorar su clase, para ampliarlo. Ellos también han tenido que tener esos grandes retos de nuevas estrategias, de articularse de las diferentes plataformas, de que a este profe se le ocurrió esto, pero a este no se le ocurrió y a este sí. Entonces ellos también han tenido una transición grande entre todas esas herramientas que han tenido que aprender y desaprender también. Habría que ver cuál sería la visión de ellos, que son unos actores tan siempre, o sea, cuando uno se llega a mirar la visión profesor-estudiante, para ustedes, estudiante-profesor también ha sido un reto inmenso, y seguramente, sobre todo, cuando la tecnología de los profesores de eso, hasta cosas muy técnicas, sin intención, y seguramente lo que costaba pensar, imaginarse uno que hacer la clase remota no era únicamente tener una diapositiva, sino también interacción, ser creativos con plataformas de parte de los profesores, de los estudiantes, pero todo ese conjunto de las burdas que seguramente por muchos les habrá tocado madurar todo eso, pues eso sí es una interesante. Iba a decir que justamente el problema, uno de los problemas más grandes es el que tiene el problema de internet, que es el profesor. Entonces a veces pues también está ese otro panorama, ¿sí? Porque hoy mostramos muchas estrategias muy interesantes, muy bonitas. Yo recuerdo que el título también decía no tan exitosas, ¿sí? Porque hay a veces han intentos que se han dado por mejorar, por hacer y no han funcionado. Y esos también los han vivido los estudiantes. Uno de los retos para mí más importantes es cómo que los estudiantes están entendiendo. A nosotros nos pasaba que nuestras clases, yo no sé si ustedes pasan, pero las clases se agilizan. Como un tema que un profesor daba en 1 hora, a los 40 minutos es como, bueno, ya acabé. Porque se empieza a agilizar porque no tiene la cara de sus estudiantes perdidos al frente para decir, oigan chicos, no están entendiendo. Entonces empiezan a pasar diapositivas y eso empieza a toda velocidad y luego que tanto se interiorizan los estudiantes empieza a ser complicado. Eso es lo complicado. Yo creo que los temas más delicados, me acuerdo que el decano de Bogotá, como en vez de analizar, un decano planteaba eso, de las cosas más difíciles
es eso. O sea, no poder ver la cara, las verdades como que digan, bien, esto, Sí, en la cabeza, de no entender y que eso costaba mucho. Seguramente lo vivieron. Eso que mencionas, el solo hecho nada más de uno hablarle a la pantalla y a las letras, pero más adelante ver uno las notas y uno dice, yo a este estudiante nunca lo he visto ni lo conozco porque la verdad, él nunca ha visto clases conmigo, ya no me imagino quiénes serán que enseñan la pantalla. El primer día lo hago yo es con una presentación en PowerPoint donde ellos me dicen quiénes son, una foto, hermano, para conocerlo, o chica, para conocerla, porque la verdad no sé. Pero ¿qué es lo que más me preocupa frente a lo que tú dices? Y es el tema de los 3 que andan perdidos de la clase. O sea, que no están ni en el grupo de WhatsApp, ni se han conectado con los compañeros, ni Luis lo conoce. ¿Será que ustedes me ayudan a buscarlo? Pues vamos a ver, porque nosotros nunca hemos visto clase con él, viene a homologación, y él aparece a las 3 semanas. No, es que yo trabajo en un banco y a mí me toca todos los días así, perdido completamente de la clase, de todo lo que se ha hecho, y entonces uno tiene que retomar con él por aparte, es otra clase más, aparte de las que ha tenido con el combate. Bueno, si uno hace el ejercicio, ¿no? Que igual uno los juega, bueno, pues adelante, pero uno ya no es capaz de hacerlo porque uno dice, en esto del trabajo remoto lo que alcanza uno a detectar es que uno ya no deja como en clase, de pronto un poco más a que el estudiante, bueno, mire a ver qué va a hacer. O sea, busque, no, aquí ya uno empieza a pensar es si los recursos no se han podido comunicar, no está aquí en Bucaramanga, está en otro lado. Entonces uno empieza como a hacer el ejercicio del que va atrasado, de esos 2 a esos 3, a traerlos aquí. O sea, eso me parece, y allá hablamos, eso es calidad. Que de pronto antes uno, pues ya estuvo en clase, usted lo realizó, saca un tiempo, a las 2, de 2 a 3 lo batiendo en la oficina, y si ya no alcanzo, ya no podemos, porque aquí ya no, aquí ya es, y miren que sí es calidad, porque es el profesor dándose horas de su tiempo a cualquier hora para poder adelantar a ese chico que se quedó atrasado. Y eso no está dentro del currículo, ni el sílabo, ni nada. Esas extraclases no están, por lo menos en mi currículo no está. En ningún. Entonces, si tú me dices, mira, acá puedo atender a las 9 y a las 9 el domingo, sí, pero ella de verdad no ha revisado, no ha podido, no estuvo. Hija, conéctese y miremos a ver qué podemos hacer y empecemos a trabajar. Esos temas son de calidad porque es dedicársele uno a ese chico que antes de pronto era parte de ese grupo que estaba ahí en la presencialidad y no hacía cara y no preguntaba, pero igual se acabó la clase y sigamos. Eso ya entonces empieza a que como profesor, como docente, mi labor entonces empieza a ser mucho más fuerte en temas de calidad con todos, porque es con todos. Y eso antes se compensaba mucho el trabajo entre estudiantes. Yo lo entendía y no lo entendía de primeras a profesores. O sea, en el orden de a quién le pido ayuda, casi siempre de último, si a mi profesor yo iba empezando compañeros, monitores, asistentes y luego el profesor. Pero las personas ya entran más directo al canal del profesor, como profe de verdad no entendí la clase de uno, porque no tienen ese acompañamiento de estudiantes que uno le decía, oiga, no entendí la clase y el compañero venía y me explicaba uno. Entonces, ese trabajo de cómo entendemos todos, ahora pues al menos en nuestros casos a veces se ve mucho que se ha dividido nos dividimos puntos y cada cual descubre cómo se hace su punto. Y si no pudo hacer sus puntos y otros puntos empiezan a depender, eso es un problema, pero es como, entonces cada cual empieza en su proceso. Y más que también tuvo una evolución. Mucho de pronto, los estudiantes no entendían la importancia y ya con el tiempo se dieron cuenta, me toca, porque si no soy yo el primero que hay el último, soy el que ya le practicado. Y esa evolución sí se da. Entonces, definitivamente estaba bastante bien. Ustedes son jóvenes, ¿verdad? Y aquí no tanto, hay tantos cambios en esto que los profesores míos, por lo menos, saber el teléfono de ellos o dónde vivían, eso era un secreto. Eso todavía no tenía la CIA o el FBI. Hoy en día, le quedan su teléfono, su WhatsApp, su Instagram, todas sus redes sociales, saben quién es su hijo. Es un cambio inmenso. Entonces, hay una serie de cambios que están acercados. Yo creo que una cosa que ha hecho mucha falta de los temas es que hay que mirar la virtualidad como bueno, usted dice que toca a las 9 de la noche, no es quizás, parece infame para todos, pero toca así. Sí. Es la pregunta en la puerta del salón.
cuando usted sale, oiga, profe, y este pedacito no lo entendí, ¿qué hace? Le toca a usted, ahí tenía afán de volver, salse y escribir y explicarle. Eso que está en la virtualidad no lo ha podido solucionar. Sí. Los neurones éticos, pero seguramente muy ligados a la evaluación. O sea, lo que planteaba del ICFES, la cosa saber, o sea, la construcción de desconfianza. Y seguramente uno de los, imagino que cuando se han sentado ustedes en las jornadas de revisiones de carrera o de área, uno de los temas que primero que suyo es la evaluación. Sí. Porque todas las notas han subido, ¿no? Eso ustedes están sacando más de todo. Es decir, sí. ¿A qué hora dejaron tanto? O sea, entonces, hay un ejemplo médico sobre el tema y seguramente habrá mucho que hablar ahí. En hora del tiempo, me gustaría un cuenta 30 segundos cada uno para cerrar. ¿Qué consideran ustedes que sí? ¿Cuál es su expectativa frente al futuro cercano o mediano? Una frase, alguna que quieran comentar cómo ha sido su experiencia como profesores, como ingenieros, como profesionales, para eso, para dar ese mensaje de cierre en ese muy interesante ejercicio, aparte de agradecerles por tu referencia, por tu participación. Entonces, vamos a empezar con usted como investigación que se acá, algo que quiera aportar. Bueno, como estudiante, la responsabilidad de todo. O sea, porque nos dan una clase, nos dan un tema, y muchas veces pues todavía seguimos en ese cuento de que si no entiendo, pues haciendo preguntas porque no se burlen de mí, pero piensen que es que yo soy el fruto del salón. Entonces nos ha tocado investigar. Y gracias a Dios eso nos ha dado en internet, cuando estamos en sitios alejados. Pero también hemos perdido algo en ese mismo tema también de investigación. Así como muchos estudiantes en la carrera, hay muchos estudiantes que van y buscan en Google exactamente lo que necesitan, y en Google todo está resuelto, lo resuelven, y ni siquiera miras cómo se resolvió. Y entregaste, y el profesor pues no tiene la forma de cómo calificarte si eso no es. Y chuleado, por eso notas de 4.8, 4.7, 4.5, cuando antes eran notas de 3.5, 3.8, 3. ¿Sí? Creo que ahorita no hay ninguna nota de un estudiante de 3 o 2.9, profe, ayúdeme, no lo hay. Sí, eso murió. Pero entonces, y ya va siempre uno de nosotros, o sea, ya va siempre uno de nosotros, los estudiantes, ¿qué queremos y qué le queremos aportar a esta sociedad también? Gracias. Bueno. Viendo un poco toda esta experiencia, un poco la conectividad que tuvimos. También he escuchado, por ejemplo, que las de universidades que tienen sedes en varios lugares pudieron empezar a conectar sus cursos. O incluso lo que hicieron con Colombia y Chile. Entonces creo que eso fue algo muy positivo, que fue, bueno, podemos traer personas de otras partes para que son más expertas en el tema. Y eso también sucedió en mis clases, que mi profesor decía, bueno, vamos a ver este tema. Y hay un profesor buenísimo de este tema en otra universidad. Invitamos a que lo charles, porque es buenísimo. Entonces creo que es como acercábamos a esos espacios y no yo me las sé todas, sino como logramos cosas en conjunto. Eso me pareció algo muy chévere, que antes era pues, mi profesor de materiales y ya mi profesor en algún momento dijo, yo en realidad sé más de polímeros que de metales, voy a traerles a alguien que sepa de metales. Bueno, que ese viene ya para nosotros docentes una responsabilidad. Digo yo, desde mi punto de vista ya la clase no puede ser de tablero. Han nacido muchas plataformas, muchas nuevas aplicaciones que uno como docente ya tiene que hacerlo, porque la forma de pensar del estudiante, a pesar de que no somos viejos, tiene una forma totalmente diferente, hasta sus redes sociales, lo que es el TikTok y todo eso es como más movimiento, ¿no? O sea, ya nadie, o creería yo que en unos 10 años un muchacho que le quede 2 horas sentado solo escuchando a ustedes sin interacción, va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que migrar hacia allá. ¿Cómo reducir eso? ¿Cómo hacerlas más participativas? ¿Cómo hacerlas más dinámicas para integrar? Porque la sociedad está cambiando. Entonces, nosotros como docentes también tenemos que cambiar para que podamos impartir nuestra clase. Yo creo que sí, realmente el reto es, y alguien lo comentó ahorita, post-COVID, ¿qué va a pasar? Y ahí es el compromiso que tienen las instituciones en no dejar retroceder lo que por pandemia tuvimos que adelantar. Es el reto disciplinario y cómo lo que se ha alcanzado seguir evolucionando para el pro de la educación de los estudiantes. Sí, yo voy en la misma tónica. Yo creo que estamos en el momento de la reevaluación. Y reevaluar es, pues,
donde podamos incorporar la visualidad, donde podamos acentuar un poco más la presencia de la empresa. Y algo que me ocurrió como anécdota estos días atrás haciendo un proceso administrativo, envié mis requerimientos y me han respondido, profesor, está muy bien, hemos recibido, pero ya estamos en físico, va a llegar. Entonces, o sea, creo que ese es el punto en que estamos en el ¿sí? O sea, hay un punto de no retorno y hay un punto de retorno. Entonces, realmente evaluemos y podamos diferenciar en dónde para tomar la decisión en términos ya de vinculantes con el sistema. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos es construir y entender desde todos los puntos de vista de que estamos en un proceso de construcción. Esto nos generó una serie de posibilidades y alternativas que implican construir. Como ustedes lo han dicho todos hoy, no perder lo que teníamos, al contrario, o sea, fortalecerlo y construir, porque también no podemos ser ajenos a esta nueva generación, estos jóvenes, y lo que la sociedad nos impone en este momento, que es innovación, emprendimiento, los aplicativos, las tecnologías, las metodologías. El ingeniero lo manifestó. ¿Quién se queda sentado ya más de 10, 15, 20 minutos? Una vez se levanta y dice, está aburrido, yo me voy, hasta luego, ¿y quién lo obliga? Entonces, es eso, es construir con todos los valores que no podemos dejar de perder, que son claves en la ética, pero construir, entender que estamos en un punto en el que tenemos que retornar, pero también construyendo nuevas alternativas que nos impone esta sociedad. Muchas gracias. Hay otro reto importantísimo en esta parte de la educación y son las personas que debemos incluir, los inclusivos. ¿Sí? Hay personas sordas, nuestra generación y la generación de jóvenes ya tiene mucho problema visual con respecto a las pantallas, computadores, celulares, todo este tema, y todo eso tiene que llevar a una transformación amplia. De pronto, las plataformas también tendrán que cambiar, el sistema closed caption tendrán que meter algunas otros sistemas de tecnologías, porque esto va evolucionando muy rápido y tenemos que mirar esa parte también. Quería tocar ese tema porque también me ha tocado, lo he tenido en mis sesiones, y es también como retroceder. ¿Cómo hago? En la parte de inclusión. Yo pienso que uno de los grandes aprendizajes que nos deja esto es justamente lo que hacemos, compartir experiencias, ¿sí? Y así como hoy estamos aquí todos nosotros, o sea, lo hacemos con estudiantes, lo hacemos con docentes, porque en este momento yo pienso que lo más importante es escucharnos, ¿sí? Escucharnos todos y articularnos sobre lo que realmente podemos tomar, coger, mejorar, potencializar y seguir esa línea, y lo que también identificamos que de repente hemos perdido y necesitamos retomar urgentemente y ya pues con otra mirada diferente de pronto a la que previamente teníamos. Entonces yo pienso que en este momento esa es la clave, escuchar y avanzar, construir, lo que hemos venido trabajando, incluir a todos los actores, estudiantes, docentes, directivos, empresarios. Profesora Dunian, para cerrar usted con broche de oro desde... ¿Qué ciudad de Chile se encuentra? ¿Perdón? ¿En qué ciudad se encuentra de Chile? ¿Valdivia? Sí, estoy exactamente en la ciudad de Valdivia, que es donde está como el campus más grande de la Universidad Austral, porque la Austral tiene campus en Patagonia también y en Puerto Montt. Pero siguiendo la tónica de los comentarios que ustedes han mencionado y varios secundo, pero hay algo que es muy importante y yo se los digo a mis estudiantes, y es que la competencia ahora es global para todos los actores. Nosotros dentro de las universidades van a competir y van a buscar estudiantes no solamente de un país. Ahora no hay barreras físicas. Las barreras prácticamente con esto siento que se derrumbaron. Entonces, tanto para lo que son las empresas, para las universidades, para nosotros como profesores. Bueno, si simple y llanamente yo no doy la talla ante esa organización o ante esa universidad, perfectamente van a poder contratar a un profesor de otro país que dé la talla. Entonces, si ninguno de nosotros, como actores, como organizaciones, como universidades, llegamos a ese nivel donde se está volviendo competitivo, simple y llanamente nos van a desplazar. Entonces, es lo que yo también le comparto a mis estudiantes. Ustedes ya no compiten con estudiantes de Valdivia. Ustedes compiten en un puesto de trabajo con estudiantes del otro lado del mundo.
porque ya simple y llanamente está la alternativa de un trabajo remoto. Y si da la talla, pues simple y llanamente me voy a ir por ese mejor profesional. Total que ha sido un evento disruptivo donde nos ha puesto a pensar a todos los actores. Nos han cambiado las cartas del juego y está en nosotros o nos montamos en esa ola o nos devolvemos y nos quedamos atrás o simple y llanamente buscamos la manera de ir surfeando todo lo que viene, porque sin duda alguna van a venir más ajustes. Bueno, pues yo creo que a todos muchísimas gracias por este espacio. Para COFI también es un aprendizaje todas estas iniciativas, el hecho de salir y de poder interactuar de esta manera, a partir de esta locura que hemos tenido hoy en esta fase donde nos falta una, ahí después de las 2 de la tarde, uno, estando remoto, otro, estar aquí con alguna presencialidad, volver a estar remotos en la tarde, sin duda también es un aprendizaje para poder logísticamente también entenderlo, entender que las actividades híbridas exigen un esfuerzo aún mayor, y aquí lo han expresado y esta mañana también lo hablamos en alguna de las charlas, que seguramente que sus aulas seguirá y estará un tiempo así, apropiarnos cada vez más, aprender a tomar un curso, a dónde tiene que mirar, si a la cámara, si a las personas, si al televisor, definitivamente es un reto también muy grande para todos. Y una cosa muy importante, y tengo presente, en nuestra primera actividad híbrida que fue en el mes de marzo, me acuerdo que estábamos 4 personas manejando para 400 personas, y los 6 personas de logística que estaban manejando pues, todos los equipos. El primer aplauso después de un año, no por orgullo, porque es que es un maravilloso conferencista o es por eso, sino como que dice la misión cumplida. Entonces yo creo que esa parte sí, definitivamente la virtualidad no la va a poder reemplazar. Así hemos aprendido a dar aplausos de forma remota. Sí, ¿no? Éramos rígidos en eso. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de este pequeño grupo de darle un aplauso a ustedes por este espacio, a todos los que están de forma remota, y recordarles que, por favor, a partir de las 2 de la tarde, como les digo, esta sala está habilitada, hay otra sala, quienes quieran recibieron pues, su enlace, hay en redes sociales, pues subimos los dos enlaces para que los tengan presentes, y lo agradecerles y un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, pues, nos vemos a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero, yo tengo tu número ahí. Entonces, Muchísimas gracias.